salvado, Ben, y que demuestra una inteligencia prodigiosa. Hay además una rata blanca, la compañera de Ben. Cuando regresa de la oficina, Willard les dedica todo su tiempo, ahora en Purulado. Willard conduce la manada de ratones dirigidos por Ben a casa del hombre de negocios, matándolo atrozmente. Justamente esta es una historia en la que Deleuze y Guattari dicen hay devenir animal, ¿no? De una u otra manera, Willard rechaza la vida familiar, rechaza esa atmósfera asfixiante, edípica, dicen Deleuze y Guattari, rechazan todo eso, entablan una relación con ratones que pululan, está la multiplicidad de formas de vida, y luego ellos matan atrozmente a un hombre de negocios. Obviamente el hombre de negocios es también un símbolo, un referente de una forma de vida normal, que se supone que es propiamente civilizada, propiamente humana, etcétera, etcétera. Ahora bien, si ustedes ven la película, en la película se usan ratones, y Deleuze y Guattari no dicen mucho sobre eso, ¿no? Se utiliza la película para hablar del devenir animal, pero no se tienen en cuenta los ratones que se utilizan en la película, no los mencionan nunca. ¿Qué trato se les está dando a esos ratones? En fin, esto para decir que en la obra de Deleuze y Guattari también hay unos límites muy concretos, en términos de su animalismo. Y ahora, ¿cuál es el objetivo? Si es que hay un objetivo, ¿cuál es el objetivo del devenir animal? Que está en relación con muchos otros devenires. Deleuze y Guattari hablan del devenir animal, mujer, partícula, devenir cósmico en últimas. ¿Cuál sería el objetivo, si es que hay un objetivo de este devenir o de la serie de devenires? Sería básicamente el deshacimiento del hombre con H mayúscula, es decir, el hombre como ideal normativo, a lo que se supone que todo el mundo le apunta, ¿no? El hombre blanco, racional, masculino, propietario, etcétera, etcétera. Obviamente, Deleuze y Guattari dicen, ese es un lugar vacío, nadie ocupa realmente ese ideal normativo. Todo el tiempo se le está apuntando, pero nadie lo logra ocupar. Entonces, en lugar de querer apuntarle a ese ideal normativo, tenemos que hacer lo contrario, deshacer ese ideal normativo. Y para eso tenemos que entrar en procesos de devenir. Entre ellos, uno de los más importantes es el devenir animal. Por supuesto, esto pone en duda, este deshacimiento del hombre como ideal normativo, pone en duda también todo el orden familiar que se constituye alrededor de ese ideal normativo, todo un orden estatal, todo un orden social. Este hombre es este ideal normativo de hombre es también el padre de familia. Un padre de familia blanco, poseedor de propiedades, en fin, seguro de sí mismo, que piensa racionalmente. Bueno. ¿Cómo aparecería lo animal ahora en Jacques Derrida? Derrida es quizás uno de los filósofos más citados de estas corrientes, más citados en términos de su trabajo, de sus elaboraciones en torno a la cuestión animal, o en relación con la cuestión animal. ¿Qué es lo que podríamos particularmente rescatar de Derrida? En primer lugar, en Derrida hay una crítica muy fuerte, una crítica muy potente a lo que él denomina el carnofalogocentrismo. ¿Qué es esto de carnofalogocentrismo? Carnofalogocentrismo es básicamente una tendencia en el pensamiento occidental y en las prácticas occidentales, por lo menos occidentales, una tendencia a sacrificar constantemente el cuerpo, a sacrificar nuestro propio cuerpo, pero también el cuerpo de las mujeres, el cuerpo animal, el cuerpo de los seres que han sido históricamente asociados con sus cuerpos y con la naturaleza, como sujetos racializados como negros, indígenas, etcétera, etcétera. Entonces hay una tendencia al sacrificio del cuerpo, así entendido de una manera compleja, y un privilegio, un consecuente privilegio de la razón, el lenguaje, ¿no? En últimas el logos, las ideas trascendentes, los fundamentos últimos, etcétera, etcétera. Ese es un primer punto. Segundo punto, en Derrida hay una crítica muy fuerte, muy fuerte, a la tendencia a reducir la multiplicidad de animales a el animal en singular y a contraponerlo a el humano, que eso es algo que se ha hecho de manera recurrente en la historia de la filosofía. Por ejemplo,
en Marx, como lo acabo de comentar. Marx dice, el animal realmente no es activo, el animal es instintivo, repite. Quien es verdaderamente activo, quienes son verdaderamente activos son los seres humanos. Entonces, claro, hay una violencia allí que es la de oponer lo activo a lo pasivo, pero hay otra violencia asociada con esa violencia, que es la violencia de reducir la multiplicidad de formas de vida con la categoría el animal en singular, como si se pudiera meter en una misma categoría un elefante, un piojo, un simio. Entonces Derrida ve ahí una violencia terrible, que es una violencia que se asocia con la explotación animal cotidiana en nuestras sociedades contemporáneas. En Derrida también hay una crítica muy fuerte a lo que él llama la soberanía humana, que es una soberanía que es imposible en sentido estricto, pero que todo el tiempo tiene efectos reales. ¿Qué es esto de la soberanía humana? Es considerar al ser humano como un yo particularmente posesivo y descorporizado. Un yo que puede tratar instrumentalmente al mundo, que se puede desligar de sus condiciones de existencia, etcétera, etcétera. Entonces hay una pretendida soberanía humana que nunca se alcanza, pero que tiene efectos reales todo el tiempo. Entonces hay una crítica de la soberanía humana. También Derrida dice, bueno, lo repito porque ya creo que he insistido en eso, en Derrida allí está la idea de que el desprecio del animal es también el desprecio de lo animal en los seres humanos y de humanos animalizados, históricamente animalizados. Ya lo había dicho, pero lo digo aquí con mayor claridad, explícitamente. El desprecio del animal es también el desprecio de lo animal en los seres humanos y de seres humanos históricamente animalizados. Seres humanos que han sido tildados de irracionales, que han sido asociados a lo libidinal, a lo sexual, al cuerpo, etcétera, etcétera. Los niños, por supuesto, ¿no? Los niños se piensa que tienen que ser todo el tiempo tutelados, que no pueden pensar por sí mismos, que no pueden decidir, en fin. Las mujeres, asociadas al cuerpo, a lo emocional, en fin, también a lo irracional, como vimos que pasaba incluso en Spinoza. Las personas racializadas como negras, como indígenas, en fin. Esta idea de que lo indígena está más cerca de la naturaleza y que en la medida que está más cerca de la naturaleza tiene unas creencias que son creencias tremendamente sobrenaturales o supersticiosas, aún no racionales, en fin. Entonces el desprecio del animal es también el desprecio de lo animal en el ser humano y de los seres humanos históricamente animalizados. Y en Derrida también aparece una pregunta crucial, que es la siguiente pregunta, que es una pregunta que Derrida curiosamente recupera de Jeremy Bentham, que es un autor utilitarista que yo asocio con la corriente liberal, pero es un Bentham atravesado por Nietzsche, que eso es lo curioso aquí, es un Bentham, lo más curioso aquí, es un Bentham atravesado por Nietzsche. O sea, la pregunta de Bentham que hace Jeremy Bentham, ¿cuál es? La pregunta que hace Jeremy Bentham es, ¿los animales pueden sufrir? No nos debemos preguntar si los animales tienen racionalidad, lenguaje, cultura, eso no es lo importante. La pregunta realmente relevante para Bentham es si los animales pueden sufrir. Ahora, Derrida dice, esa pregunta es muy importante, pero no tal y como la aborda Bentham. La pregunta real es, ¿pueden ser dañados? Que no es lo mismo. Una cosa es poder ser afectado, poder ser dañado en una relación, otra cosa es poder sentir, poder sufrir. ¿Esto qué implica? Implica que en Derrida lo que está en el centro no es la sintiencia a la hora de considerar la cuestión animal, no es la sintiencia, no es la capacidad de sentir placer o dolor y de buscar el placer y alejarse del dolor, como aparece en filosofías animalistas utilitaristas. Lo que está en el centro es la pregunta por cómo puede ser un ser dañado, cómo puede ser afectado y si puede ser afectado, y de qué maneras. Y esto es importante porque si hay una constante en estos autores y autoras es que no construyen sus filosofías alrededor de un fundamento, que sí pasa
de manera recurrente con las filosofías animalistas liberales. Hay un fundamento que es la sintiencia. Alrededor de la sintiencia se organiza todo, se organiza la política, se organiza la ética, en fin. En estos autores y autoras no. La sintiencia no es un centro organizador. Son autores, por lo tanto, que son tremendamente precavidos y precavidas a la hora de hallar fundamentos últimos o puntos organizadores, centrales, en fin. Ya veremos por qué. Y finalmente, en Derrida, y esto no es para nada baladí, es tremendamente importante, en Derrida también hay una crítica de la mirada apropiadora, de la mirada científica, por ejemplo, a la manera también un poco que lo veíamos en Deleuze y Guattari. Derrida, en compañía de otros filósofos y filósofas que están que trabajan en este ámbito, en Derrida hay una crítica de cierto optocentrismo de la tradición de pensamiento occidental. Hay un privilegio en el pensamiento occidental de la vista, un privilegio de lo escópico. ¿Por qué un privilegio de la vista y del sentido de la vista y de las metáforas alrededor de la vista? Porque la vista nos permite tomar distancia, nos permite distanciarnos que es lo contrario a lo que ocurre con el tacto. El tacto nos permite entrar en relación con. La vista lo que hace es distanciarnos de. Y el distanciarse de es un paso previo a la posibilidad de objetivar a. Y por lo tanto de gobernar a, de comprar, vender, explotar, en fin. Entonces hay una crítica muy fuerte en Derrida este papel de la vista, esta centralidad del sentido de la visión en el pensamiento occidental, y que él asocia a lugares muy concretos de explotación, como los zoológicos, las granjas industriales, los bioterios, etcétera, etcétera. Son lugares en donde la vista es fundamental. Piensen en el papel de lo escópico en un zoológico. O sea, uno va a ver a un otro aislado, encerrado. Entonces Derrida dice, ojo, esto no es algo que ocurra solo en el pensamiento occidental en abstracto, sino que se relaciona con cómo viven los animales cotidianamente. Los animales son encerrados conceptualmente, cercados conceptualmente, objetivados conceptualmente, pero también en dispositivos concretos, como los zoológicos, los laboratorios, las granjas, etcétera, etcétera. Y son inspeccionados, ¿no? Abiertos, diseccionados, disecados, taxonomizados, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay que resaltar la cercanía que y la simpatía que el mismo Derrida dice tener respecto a los movimientos animalistas. Derrida dice lo siguiente respecto a su relación con los movimientos animalistas. Dice: aunque desde siempre se haya ejercido una gran violencia contra los animales, yo intento mostrar la especificidad moderna de esta violencia, el axioma o el síntoma, entre comillas, filosófico del discurso que la sostiene e intenta legitimarla. Esa violencia industrial, científica, técnica no puede soportarse todavía demasiado tiempo, de hecho o de derecho. Las relaciones entre los hombres y los animales deberán cambiar. Deberán hacerlo en el doble sentido de este término, en el sentido de la necesidad ontológica y del deber ético. Pongo estas palabras entre comillas porque dicho cambio deberá afectar al sentido y al valor de estos mismos conceptos, lo ontológico y lo ético. Por eso, aunque su discurso a menudo me parezca mal articulado o filosóficamente inconsecuente, lo que dice respecto a muchos animalistas, pese a eso, tengo una simpatía de principio por aquellos que, a mi juicio, tienen razones y buenas de alzarse contra la manera en que son tratados los animales, en la cría industrial, en el matadero, en el consumo, en la experimentación. Entonces, esto también vale la pena resaltar de manera especial.
Voy a leer un fragmento de un texto mío, en donde a su vez cito a Derrida para mostrar otra dimensión del pensamiento de Derrida asociado a lo que acabé de leer. Según Derrida, desde hace aproximadamente 2 siglos se experimenta una transformación global sin precedentes en lo concerniente a la situación de los animales no humanos. Más allá de la caza, el adiestramiento, la explotación tradicional, por ejemplo, animales de tiro, de transporte, etc., saberes actuales como los genéticos o etológicos, junto con novedosas técnicas de intervención, han aumentado descomunalmente la cría y explotación orientada a la producción de carne, medicamentos, etc., y además por inseminación artificial a gran escala, clonación, cruces genéticos y manipulación hormonal, que constituyen algunos de los métodos más difundidos. Millones de animales no humanos son condenados a experimentar infiernos que no caben en la palabra genocidio. Y aquí viene la cita de Derrida, abro comillas. Es como si en lugar de arrojar a un pueblo a los hornos crematorios y las cámaras de gas, unos médicos o genetistas, por ejemplo nazis, hubieran decidido organizar por inseminación artificial la superproducción y la generación asistida de judíos, cíngaros y homosexuales, a los que, al ser cada vez más numerosos y estar mejor nutridos, se les habría destinado un número siempre creciente, se les habría destinado en número siempre creciente al mismo infierno, el de la experimentación genética impuesta, el de la exterminación mediante el gas o el fuego. Entonces, por supuesto, aquí queda en evidencia la crítica frontal que hace Derrida al tratamiento contemporáneo de los animales no humanos, pero también su continuidad con el tratamiento de seres humanos históricamente animalizados. Y el papel que tiene el conocimiento, determinadas perspectivas científicas, saber, la filosofía misma en la reproducción de esas relaciones de dominación. Y finalmente quisiera abordar algunos planteamientos de Donna Haraway, que es otra de las autoras que creo que es un punto de referencia en lo que yo llamaría este animalismo materialista. Hay una idea que es relativamente reciente de Donna Haraway, que es la idea de las companion species o species, que se ha traducido muchas veces como especies de compañía, en relación pues, con los animales de compañía, la idea de animal de compañía, pero que yo traduciría más bien como especies compañeras. Podría decirse que Donna Haraway hace una distinción entre los animales de compañía, tal y como los tenemos en la cabeza, el perro, el gato, etcétera, etcétera, los animales cuyo propósito en la vida se supone es acompañarnos, la idea del perro, el mejor amigo del hombre y todas esas cosas, ¿no? Entonces, Donna Haraway hace una distinción entre esa idea de los animales de compañía y la idea de las especies compañeras. ¿Qué son las especies compañeras o las companion species? Son especies que literalmente comparten el pan. ¿Pero en qué sentido comparten el pan? En el sentido de que comparten la existencia misma. Son especies que estamos constantemente en comodificación, en relaciones de comodificación, de co-constitución. Hay algo de perro en los seres humanos, hay algo de ser humano en el perro. ¿Por qué? Porque hemos coevolucionado, por ejemplo. Hay también en Donna Haraway la intención de prestarle una particular atención a la producción histórica de ideas como especie, raza, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no basta con decir que hay especies que tenemos que defender, hay que mirar cómo se ha producido históricamente la idea de que hay esa especie o de que existe tal especie, tal raza. Entonces, Donna Haraway somete a crítica histórica ideas como estas, ideas como las de especie, raza, etcétera, etcétera. Yo hice, por ejemplo, un trabajo muy en esta línea. Tengo un librito que se titula Rebelión en la granja, biopolítica, zootecnia y domesticación, y ahí muestro, por ejemplo, cómo en el marco de la zootecnia, no sé si aquí la llaman de la misma manera, o producción animal o animal science, tienen diferentes nombres, o a veces viene incluida en la misma veterinaria y ya.
cómo en la zootecnia y en la medicina veterinaria se ha justamente producido un concepto particular de raza para propósitos muy específicos, ¿no? Y también se ha producido un concepto muy específico de lo que es un animal doméstico. Yo digo en ese librito que para la zootecnia, y aplica también en gran medida para la medicina veterinaria, solo que el objeto directo de estudio de la zootecnia es el animal doméstico, ¿no? Para la zootecnia el animal doméstico es básicamente un esclavo ontológico. ¿Cómo así que un esclavo ontológico? Es un ser cuya vida se concibe solo en relación con las necesidades humanas. Por eso las razas tienen el propósito de permitirnos entender que, por ejemplo, ganado es de leche, que ganado es de carne, si una gallina es o no ponedora. Ese es el papel de la raza. La raza ata una función específica a un cuerpo concreto, o a una serie de cuerpos concretos. Ese es el papel de la raza, ¿no? Y da un perfil productivo que luego permite explotar a esos animales, que tienen incidencia sobre los cuerpos de esos animales. Lo mismo sucede con la idea de animal de compañía. La compañía, que es una función específica, se está atando a unos cuerpos específicos. Se está diciendo el propósito de cuando se define hacia el animal, se está diciendo el propósito de ese animal es acompañar. ¿Y acompañar a quién? Pues ¿a quiénes? A los seres humanos. Y por eso es que a Donna Haraway le parece tan molesta la idea de que, justamente de lo que acabo de mencionar, la idea de que, por ejemplo, el perro es el mejor amigo del hombre, de los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando el perro muerde, cuando el perro se revela, cuando el perro se muestra díscolo, pues ya no sirve. El perro debe ser obediente. Y esa obediencia empieza por la designación, por designarlo como animal de compañía y no otra cosa, o como mejor amigo de él, etcétera, etcétera. Entonces no es para nada un favor, no se le hace para nada un favor a los demás animales, categorizándolos como mejores amigos de nadie, todo lo contrario. Y en esto Donna Haraway se encuentra también con las críticas de Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari dicen en Mil Mesetas, lo dicen de una manera bastante tendenciosa, dicen, los amantes de los animales son unos estúpidos. ¿Pero en qué sentido lo dicen? Lo dicen en este sentido específico, ¿no? No están hablando de los movimientos animalistas, se están refiriendo a justamente las personas que consideran que son amantes de los animales porque los animales de una u otra forma también les deben algo, porque los animales les brindan cariño, protección, amor, en fin. Todo esto está implicado de una u otra forma en la idea de animal de compañía. Y bueno, y estas cuestiones no se pueden disociar de configuraciones culturales concretas, específicas, ¿no? Por ejemplo, hay una hipótesis que aparece, o una idea, una afirmación más bien, que aparece de manera recurrente en los textos de zootecnia, y es que entre más animales se domestiquen, una cultura es más avanzada. Entre los procesos de domesticación estén menos desarrollados, la cultura es menos avanzada. Eso aparece en muchos manuales de zootecnia, de manera explícita. Entre más razas produzcamos, entre más perfiles adecuados a las diferentes necesidades humanas produzcamos, el nivel de cultura es mayor, el nivel de civilización es mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo los indígenas que tienen relaciones, muchas veces ni siquiera de domesticación, los indígenas que tienen relaciones a lo sumo de doma, no de domesticación con otros animales, o relaciones salvajes, entre comillas, con los animales, pues son considerados como menos civilizados. ¿Por qué? Porque su proceso de domesticación es nulo o muy bajo. Más adelante, si quieren, podríamos profundizar en eso. Esto simplemente para decir que hay relaciones, que hay un cofuncionamiento entre la racialización humana y la racialización animal, son cosas que no se pueden entender de manera disociada, separada. La zootecnia lo dice de manera muy clara: mayor racialización animal, hay mayor racialización humana. ¿Por qué? Pues porque se están afirmando unos valores blancos, occidentales, capitalistas, etcétera, etcétera, en detrimento de otras configuraciones culturales y formas de vivir y de relacionarse con los demás animales y en general con los demás existentes. Entonces, en Haraway encontramos eso, hay una atención muy profunda a la producción histórica de las ideas de raza, de especie, etcétera, etcétera.
Y también hay una crítica muy fuerte del poder de las imágenes. O sea, no se trata solo de que los conceptos impidan el potenciamiento vital, la expansión de los cuerpos, sino que las imágenes también pueden ser usadas en ese sentido, pueden tener ese papel. Por ejemplo, Donna Haraway tiene un famoso texto que se llama El patriarcado del osito Teddy. Los títulos de los libros de Haraway son siempre geniales. Se llama El patriarcado del osito Teddy, y este es un texto que trata sobre Kark Eichli. No sé si lo han escuchado. Kark Eichli es considerado básicamente el padre de la taxidermia, de disecar animales para ponerlos, por ejemplo, en museos. Ese es Kark Eichli. ¿Con qué estaba asociado inicialmente ese arte de la taxidermia? Con ir a África, matar, por ejemplo, elefantes, los mejores ejemplares de los elefantes, con el argumento de que se estaba defendiendo la naturaleza, porque ese ejemplar se disecaba, se llevaba a un museo, y el museo cumplía una labor de una u otra forma conservacionista, ecológica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que muestra Donna Haraway, que me parece, bueno, eso es interesante, pero lo que me parece más interesante aquí es que ella dice, Kark Eichli al principio hacía esas operaciones a través de armas, ¿no?, de fuego. Mataba literalmente a los animales y los disecaba. En eso consiste la taxidermia. Pero luego, con la invención de la cámara fotográfica, el mismo Eichli diseñó una cámara fotográfica con la forma de un arma para ya no capturar a los animales, para ya no matar literalmente a los animales, sino capturarlos a través de la imagen. Capturarlos a través de la imagen. Ya no les apuntaba con un arma de fuego, sino con una cámara diseñada como el arma de fuego con el que mataba a los animales. Y Donna Haraway dice aquí hay una continuidad impresionante entre el asesinato literal y el asesinato a través de la imagen, a través de la supuesta captura de una realidad intocable, pura, que está en África y que simplemente luego mostramos en documentales, por ejemplo. Es decir, palabras más, palabras menos. Cuando se pretende objetivar a los animales, cuando se objetiva a los animales al mostrarlos de una manera realista, se los está asesinando, dice Donna Haraway. La idea clásica de documental, al estilo, no sé, de Discovery Channel o de National Geographic, de hecho Donna Haraway es muy crítica de National Geographic, aunque participó en programas de National Geographic en algún momento. Es muy crítica de lo que hacen estas empresas, porque además ella dice se trata de National Geographic Corporation, ¿no? Son empresas además con intereses, en fin. Lo que hacen es constantemente presentarnos una supuesta realidad dada, ahí, estos son los animales. Y ella dice, esa es una forma de asesinarlos, de objetivarnos, de fijarlos. Ahora, eso no quiere decir que no se los pueda mostrar, que no se pueda hablar de los animales, habría que hacerlo de otra manera. Y ahí viene una de las grandes propuestas de Donna Haraway, que es la propuesta que tiene que ver con la idea de hacer ciencia especulativa o trabajar a través de figuraciones. Y ella ha producido muchas figuraciones. Una figuración famosa en Haraway es, por ejemplo, la figuración del cyborg o la figuración de las especies compañeras. O sea, no son conceptos que supuestamente implican describir de una manera objetiva la realidad, no. Son conceptos interesados, conceptos que muestran la realidad pero también la alteran, la intervienen. Toda ciencia, diría Donna Haraway, toda ciencia es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque un hecho siempre está hecho. Ella juega con eso. Los hechos siempre están hechos, nunca están aislados. Los hechos siempre están hechos, entonces tenemos que apropiarnos de eso, y eso es honrar la vida de una u otra forma. No hay ningún conocimiento aséptico. Respecto a este tema específicamente, Donna Haraway habla, por ejemplo, de la cuestión del testigo modesto. Ella hace una lectura crítica del papel de Robert Boyle en la ciencia moderna, en parte pues, contemporánea. ¿Quién es Robert Boyle? Pues Robert Boyle es conocido por muchos como el otro padre, como el padre del modo de vida experimental.
por mucho es conocido como el padre del modo de vida experimental. Robert Boyle se asocia con actitudes como no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la máquina. No lo estoy diciendo yo, es simplemente un producto del laboratorio, de los datos que arroja el experimento. Yo no tengo nada que ver ahí, no tengo nada que ver ahí. Esa es una actitud típicamente modesta, entre comillas, relacionada con el modo de vida experimental de Robert Boyle. ¿Por qué se habla de modestia? Porque uno es testigo de algo de manera modesta, ¿no? Sin intervenir mucho, simplemente eso está pasando, eso está ocurriendo. Lo que dice Donna Haraway es, ojo, eso de modesto no tiene absolutamente nada. Esa pretensión de asepsia, de incontaminación, de separación, es justamente una actitud, en principio una actitud asociada al mundo de lo masculino, históricamente hablando. Entonces, cuando se habla de neutralidad, se está haciendo ya alusión a un espacio marcado sexualmente, a algo marcado sexualmente, algo particularmente masculino. Y por otro lado, la modestia absoluta es imposible, ¿no? Cualquier proceso de experimentación afecta ambas partes o las partes en juego. Voy a leer una cita de un texto de Donna Haraway para que esto quede un poco mejor dicho, para que se comprenda mejor. Haraway dice lo siguiente: Elizabeth Potter, se llama esta autora a partir de la cual elabora su texto Haraway. Elizabeth Potter describe una demostración a la que asistían mujeres de la nobleza, durante la cual se ahogaban pequeños pájaros evacuando el aire de la cámara en la que se encontraban. Aquí está hablando Donna Haraway de la bomba de vacío que creó Robert Boyle. Robert Boyle creó una famosa bomba de vacío donde se hacían experimentos, y estos experimentos se llevaban a cabo de una manera más o menos clandestina y solo podían asistir como testigos fiables hombres. Entonces, repito, Elizabeth Potter describe una demostración del funcionamiento de esa bomba de vacío a la que asistían mujeres de la nobleza, durante la cual se ahogaba pequeños pájaros evacuando el aire de la cámara en la que se encontraban. Las damas interrumpieron los experimentos, pidieron que se volviera a introducir aire para salvar la vida a un pájaro. Boyle cuenta que, para evitar tales dificultades, los hombres se reunieron desde entonces de noche para realizar los procedimientos y comprobar los resultados. Potter señala que entre los nombres de aquellos que testificaban por la verdad de los informes experimentales no aparecen nunca citados nombres de mujeres, estuvieran presentes o no. Y esto es tremendamente interesante, ¿no? Se pretende que un testigo fiable es el que no le importa la vida de los pájaros. Eso es un testigo fiable, un testigo fidedigno, modesto. Donna Haraway dice, ¿cómo así? Esa ya es una forma de relacionarse con los pájaros, y una forma muy concreta, porque los están ahogando. Pero eso no se ve. Pareciera que simplemente estuvieran haciendo un experimento neutral. Y ya dicen, los están ahogando. Eso ya es una forma de relacionarse. ¿Por qué excluyen a las mujeres? Porque ponen en evidencia que hay una relación al parar el experimento. Ahí es evidente que hay una relación mutua. Por eso ellas no pueden ser testigos fiables, dice Donna Haraway, en este modo de vida experimental moderno. Entonces, la propuesta de Donna Haraway es todo lo contrario, ¿no? Es asumir que siempre estamos en relación con, que es imposible la asepsia absoluta. De hecho, eso es hacer buena ciencia. Hacer buena ciencia es partir del hecho de que siempre estamos en relación con, y en unas condiciones históricas y materiales concretas. Ojo, esto no es una cosa anticientífica, ¿no? Porque a veces se lee en esa clave. Para nada es una cuestión anticientífica. Se trata para Donna Haraway, de hecho, de hacer mejor ciencia, una ciencia mucho más comprometida, que honre la complejidad de la vida, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, también es que Donna Haraway, en sus últimos textos, ha venido hablando de esta idea, o de este eslogan prácticamente, de la necesidad de hacer parientes, pero no bebés. Hacer parientes, pero no bebés. Hacer parientes, pero no bebés, implica justamente entrar en relación con singularidades, con seres con los que
Esto está muy ligado a la idea del devenir animal en Deleuze y Guattari, lo que ya comentaba antes. No se trata de reproducir la familia heterosexual, blanca, capitalista, etcétera, etcétera, una y otra vez. No se trata de reproducirnos sin sentido alguno. Se trata de ser conscientes de la manera en que nos reproducimos. Y una manera en que nos reproducimos es no sanguínea, o una de las grandes maneras de reproducirnos es no sanguínea, por ejemplo, por coevolución. Es una forma de reproducción, dice Donna Haraway. La avispa y la orquídea, para retomar ahí una idea de Deleuze y Guattari, la avispa y la orquídea al coevolucionar están participando en una forma de reproducción, aunque no sea la tradicional sanguínea, lineal, que en últimas le apunta a reproducir casi siempre lo mismo, lo familiar, lo idéntico. Entonces Donna Haraway dice, tenemos que acercarnos a la alteridad, a la diferencia. Contaminarnos con lo femenino, entre comillas, lo negro, lo indígena, lo infantil, lo animal justamente, y para qué hacer bebés en un sentido familiar, tradicional. Y esto también tiene relación con el problema, obviamente, que estamos viviendo hoy, de que estamos rebasando ciertos límites biofísicos, es decir, no nos podemos seguir reproduciendo de la manera que nos venimos reproduciendo, porque hay límites biofísicos claros. La Tierra ya no está aguantando la manera en que nos estamos reproduciendo, ya no está aguantando. Y finalmente, para terminar con Donna Haraway, en ella también hay una afinidad directa, abierta, con los movimientos animalistas. Aquí una cita de su famoso manifiesto Cyborg que le apunta a eso, dice lo siguiente esta cita: ni el lenguaje, ni el uso de herramientas, ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales logran establecer la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente. Mucha gente ya no siente necesidad de tal separación. Más aún, bastantes ramas de la cultura feminista afirman el placer de conectar lo humano con otras criaturas vivientes. Los movimientos de defensa de los derechos de los animales no son negaciones irracionales de la unicidad humana, sino un reconocimiento claro de la conexión a través de la desacreditada ruptura entre la naturaleza y la cultura. Esto es interesante, porque como ven muchos a los movimientos en defensa de los derechos animales y de muchos movimientos animalistas, que no necesariamente hablan de derechos de los animales, los ven como formas de antropomorfismo, de extensión de lo humano y de extensión de lo humano hasta cierto límite, ¿no? Por ejemplo, no a las plantas, pero sí a los animales. Así ven muchos a los movimientos animalistas. Donna Haraway dice, esa es una forma de verlo y eso pasa efectivamente, pasa en algunas apuestas, pero también lo que nos demuestran los movimientos animalistas es justamente todo lo contrario, es un acercamiento a algo que históricamente ha sido una alteridad absoluta, lo animal. Entonces, de esa forma es que a Donna Haraway le interesa verlo, como un modo de acercarnos a una alteridad, a algo diferente, y de contaminarnos, de modificarnos en relación con más bien. Ahora bien, esto es así pese a sus críticas al veganismo y a su defensa de la experimentación animal, que es algo en lo que yo me distancio terriblemente de Donna Haraway. Donna Haraway dice, muchos de los movimientos animalistas que pretenden abolir la experimentación animal, que pretenden abolir cualquier uso de los animales no humanos, básicamente condenan a los animales domésticos, por ejemplo, a la extinción, los condenan a la extinción. Y entonces tenemos que honrar el trabajo, no tenemos que dejar de experimentar, sino tenemos que honrar ese trabajo involucrado en los procesos de experimentación, ese trabajo conjunto entre animales y humanos. Ahora, yo creo que muchas veces ahí no hay un trabajo conjunto, ahí hay una relación muy fuerte de dominación. Donna Haraway no lo ve así. Ahora, eso depende del tipo de experimentación. Ella les dice respecto de ciertas formas de experimentación. Y con el veganismo, su crítica al veganismo me parece tremendamente superficial. Dice algo similar. Aquí la gente ya prácticamente no quiere relacionarse con los animales, muchas veces. Claro, a veces incluso los adoptan porque no hay otra opción, pero la meta final es que se extingan los animales domésticos.
que eso hasta cierto punto tiene bases reales, porque por ejemplo Gary Franchone defiende la extinción de los animales domésticos, prácticamente la extinción de los animales domésticos, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces no es que estas críticas a Donna Haraway sean desquiciadas, locas, sin fundamento alguno, pero pues tampoco quiere decir que estemos de acuerdo con estas prácticas, ¿no? Y aquí yo veo un peligro que nos remite a la pregunta que está en la diapositiva. La pregunta por cuándo se trata de trabajo conjunto, cuándo la relación es una relación de comodificación, de contaminación, y cuándo es una relación de dominación. Eso no es algo evidente, no es nada fácil de discernir. Quien haya intentado tener relaciones de no dominación, de no apropiación, por ejemplo con un perro o con un gato, en su casa se ha dado cuenta que es difícil. O sea, uno realmente se pregunta, ¿esto es o no dominación? ¿Esto es una explotación, apropiación? No es nada claro, no es nada claro. Entonces esa es una pregunta que para mí es fundamental y que es una pregunta que nos ayuda a responder justamente la tradición liberal, la tradición del animalismo liberal. Pero no basta con esa tradición del animalismo liberal, hay que poner en relación esa tradición del animalismo liberal con esta tradición materialista o de corte materialista. Esa es una de las apuestas que están aquí en juego en esta presentación. Entonces, teniendo eso en cuenta, pasemos a examinar la tradición liberal. ¿Qué es lo que nos dice la tradición liberal? En lo que yo conceptualizo como tradición del animalismo liberal, ubico autores como Peter Singer, como Tom Regan, como Gary Franchone, como Jesús Mosterin, como Martha Nussbaum, como Donaldson y Quindica, más recientemente, muy famosos últimamente, entre muchos otros y otros. Y así como la tradición materialista hace una lectura crítica, una relectura de Spinoza, Nietzsche y Marx, aquí hay constantemente una relectura de Aristóteles, de Kant y del utilitarismo, particularmente referido a sus primeros autores, ¿no? A sus fundadores, Bentham, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. De Aristóteles, ¿qué se retoma? ¿Qué se suele retomar? De Aristóteles se suele retomar la cuestión del florecimiento, como diría Martha Nussbaum, ¿no? El desarrollo de la propia naturaleza, el pasar, diría Aristóteles, de la potencia al acto. Los humanos nacemos con un cuerpo humano, pero tenemos que devenir propiamente humanos, convertirnos en propiamente humanos, desarrollarnos, ¿no? Expandir, o más bien, adecuarnos a nuestra forma. Entonces hay una pregunta aquí, ¿qué es lo humano? Cuando uno responde esa pregunta, puede saber si uno se ha desarrollado como humano o si uno ha fracasado en el intento. Por ejemplo, para una gallina, ¿qué sería desarrollarse como gallina? Quizás que pueda picotear, quizás que pueda abrir las alas, quizás que pueda correr. En fin, eso hace parte de desarrollarse como gallina, como el tipo de ser que es, diría Martha Nussbaum, ¿no? Entonces hay que pensar cuál es el fin en ese sentido de cada ser, de cada existente, para apuntarle a su desarrollo, a su florecimiento. Así como la semilla germina, convierte en una gran planta y da flores. Entonces, esta idea del florecimiento, del desarrollo, de pasar de la potencia al acto, se ha retomado de Aristóteles. Y también la idea del maravillamiento ante la multiplicidad de formas animales. Eso, por ejemplo, está también en Martha Nussbaum, pero está en Jesús Mosterin, en fin, está en muchos autores de estas corrientes, ¿no? Hay una necesidad de maravillarnos con esas formas animales, con la complejidad biológica de los animales. Eso no ocurre al azar, no ocurre, mejor dicho, no sé si al azar o no, esa es toda una discusión, pero el que determinados animales tengan una forma, una complejidad particular es un hecho del cual nos debemos maravillar. Tenemos que honrar esa complejidad de la vida de los vivientes.
Ahora, hay que decir, obviamente, que Aristóteles no era para nada animalista, ¿no? Pero para nada. Es decir, la concepción de Aristóteles del universo es una concepción tremendamente jerárquica, en donde lo menos racional está supeditado, subordinado a lo más racional. Las plantas están subordinadas a los animales a los seres humanos, dentro de los seres humanos los niños a sus padres, porque son menos racionales que sus padres, porque no se han desarrollado como seres racionales, como animales racionales. Las mujeres están subordinadas a los hombres, los esclavos a sus amos, y finalmente todo, de una u otra forma, remite a Dios, que es entendido como pensamiento puro, que pensándose a sí mismo es eternamente feliz, eternamente realizado, no tiene cuerpo. En fin, esto simplemente para decir que la concepción del mundo de Aristóteles es una concepción tremendamente jerárquica, en donde lo menos racional está abajo y lo más racional está arriba. Y lo más racional es Dios, un ser inmaterial, sin cuerpo, puro pensamiento, que pensándose a sí mismo es eternamente feliz y hacia el cual tiende todo. Y por eso todo tiende a desarrollarse. Y en ese marco, repito, Aristóteles dice que los animales, como seres menos racionales, deben ser explotados activamente por los seres humanos. Y hay una defensa muy fuerte de los procesos de domesticación, en fin. Todo esto está, por ejemplo, en la política. En el primer capítulo de la política de Aristóteles está eso de manera explícita. Por supuesto, esto también quiere decir que los animales no hacen parte de la comunidad. La comunidad está configurada en sentido estricto por los seres humanos como seres racionales, y en particular por los hombres, porque las mujeres se consideran menos racionales. Kant. ¿Cómo se ha solido retomar Kant? ¿O qué se ha solido retomar de Kant? De Kant se ha solido retomar la cuestión de la dignidad o el valor inherente, que tiene como consecuencia una serie de derechos invulnerables. La idea kantiana, la famosa idea kantiana, de que el tratamiento de los seres humanos, dice Kant, de los seres humanos debe ser como fines en sí mismos y no como meros medios para los fines de otros. O sea, ¿cuál es el razonamiento de Kant en términos simplificados, un poco hasta caricaturescos? El razonamiento de Kant es el siguiente: los seres humanos, en la medida en que pueden pensar por sí mismos, pueden decidir qué hacer con su vida. Tienen valor inherente porque se pueden proponer un proyecto vital, se pueden proponer fines, pueden decir, no quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. Kant dice que eso está asociado a la racionalidad, básicamente, y a la voluntad. Entonces, todo aquel que sea un ser racional, un ser con voluntad, pues no puede ser tratado como un mero medio para los fines de otro, porque puede ponerse sus propios fines, puede tener su propio proyecto vital. Claro, una silla evidentemente no tiene esa capacidad según Kant, porque la silla, no sé, si yo me voy a sentar en la silla no va a decir, no se sienta en mí, estoy cansada de oler culos, quiero ser una mesa, quiero ser un carro, quiero hacer otra cosa con mi vida. La silla no tiene un proyecto, no puede plantearse una finalidad vital. Y en ese mismo sentido, pues los animales para Kant tampoco. Ahora, justamente como veremos más adelante, lo que dicen muchos animalistas de esta corriente liberal es: los animales deben ser tratados como fines en sí mismos, no como meros medios. Porque incluso sí tienen proyectos vitales y sí tienen intereses, y los pueden expresar. Entonces, esto se ha utilizado mucho en el marco del animalismo liberal, pero repito, aquí opera igual que en Aristóteles. Kant no era animalista, ¿sí? Hay que dejarlo claro, no era para nada animalista. De hecho, Kant decía que efectivamente podíamos tratar a los animales como medios para nuestros fines, pero que deberíamos tratarlos bien, sin crueldad. ¿Por qué? Porque si los tratamos cruelmente, puede que eso se extrapole al tratamiento de los otros seres humanos. Si somos crueles con los animales,
Si tenemos un trato cruel con los animales, eso puede revertirse en un trato cruel con otros seres humanos, que es además una de las hipótesis clásicas de muchas corrientes criminalísticas, ¿no? El asesino en serie empezó matando pajaritos, empezó matando, ahogando al gatico de la casa, al perrito, luego, en fin. Entonces, en Kant hay una idea de no tratar mal a los animales, pero en todo caso, sí de explotarlos, de usarlos como medios para los fines humanos. Y por último, en Bentham, bueno, en la tradición utilitarista, que es una tradición que básicamente propende por el mayor placer, por el mayor bienestar para la mayor cantidad de sujetos, y John Stuart Mill diría con su famoso principio de utilidad, no solo para la mayor cantidad de sujetos, sino al menor costo posible, es decir, con el menor daño posible, con el menor displacer posible. Eso es lo que plantea el utilitarismo. Entonces, el utilitarismo con esta idea abre una posibilidad, una pregunta crucial para los movimientos animalistas, para el animalismo liberal en términos teóricos también, y es la pregunta que ya mencionábamos al abordar Derrida. La pregunta crucial con relación a los animales no humanos no es si tienen cultura, si tienen lenguaje, sino si pueden sentir. Si pueden sentir. Cualquier ser que pueda sentir debe ser considerado moralmente, dicen los utilitaristas. Y de ahí para allá también pueden tener otros intereses, que no sean la mera sintiencia asociada al sistema nervioso centralizado y al cerebro. Entonces, en lo que contribuye el utilitarismo fundamentalmente a las corrientes del animalismo liberal es a poner en el centro la sintiencia. La sintiencia. Ahora, ya vamos a ver con un poco más de detenimiento cómo esto se ha trabajado por autores concretos en la tradición liberal. Aquí yo tengo una hipótesis que ya nos permite irnos acercando al final de la presentación. Mi hipótesis con relación a la tradición liberal es que en esta tradición ha habido un tránsito lento, pero un tránsito de hacer teoría ética con implicaciones jurídico-políticas a hacer teoría política o jurídico-política con dimensiones éticas. Y ese tránsito progresivo permite acercar la tradición liberal a la tradición materialista. Repito, hay un tránsito de hacer teoría ética, de partir de la ética, de la reflexión ética, y eso tiene implicaciones políticas o jurídico-políticas, es un tránsito de eso a hacer directamente teoría política o teoría jurídico-política con dimensiones éticas, por supuesto, pero no es lo mismo, lo vemos a continuación. Peter Singer, que es uno de los referentes para el animalismo mundial, ¿no?, en particular desde la publicación de su libro Liberación Animal, Peter Singer nos dice justamente lo que nos muestra este tránsito de manera fehaciente. Nos dice, aquí lo importante es justamente construir una ética coherente, una ética racional, una ética, en su caso, utilitarista, que tenga en cuenta no solo la sintiencia, sino otros intereses. Y a partir de esa ética se derivan consecuencias jurídico-políticas. Pero en Peter Singer hay una ética, no hay una teoría política. Peter Singer no hay una teoría política. Hay compromisos políticos, hay efectos políticos, pero no hay una teoría política. Hay una teoría ética con implicaciones jurídico-políticas. Peter Singer básicamente, ¿qué dice? Peter Singer dice prácticamente en la historia de la humanidad hay un latoso especismo. Así como hay sexismo, así como hay racismo, también hay especismo, hay un latoso especismo, un recurrente especismo que tiene que ver con que discriminamos injustificadamente a una serie de seres, por justamente carecer de lenguaje, carecer de cultura, carecer de racionalidad, supuestamente, cuando eso no es lo importante es la pregunta justamente de Bentham, ¿no? ¿Pueden sufrir? Entonces, hay una discriminación que es una discriminación especista que no tiene justificación. Y bueno, y él a partir de eso es que desarrolla sus compromisos políticos.
Entonces, repito, hay una ética, no voy a ahondar en todo esto, pero simplemente lo que quiero decir es que hay una ética y esa ética tiene implicaciones políticas e incluso jurídico-políticas. Así Peter Singer no haga una teoría de los derechos de los animales. De hecho, él se ha negado siempre a hacer una teoría de los derechos de los animales. Luego aparecería en el escenario Tom Regan con su famoso The Case, ¿cómo es que se llama? The Case for Animal Rights. Y Tom Regan lo que nos dice es, ojo, aquí el problema no es simplemente ético, por supuesto, es un problema ético. La cuestión animal es un problema ético, él no dice que no lo sea, pero es ante todo también un problema jurídico, un problema de pensar el estatus jurídico y por esa vía también en gran medida político de los animales no humanos. Entonces, si ven el desplazamiento, con Tom Regan ya empezamos a hablar de derechos de los animales como tal. ¿Y cuál es la apuesta de Tom Regan? Que en esto en parte retoma la tradición utilitarista y en parte retoma la tradición de kantiana. Tom Regan dice, hay derechos de los animales, se puede hablar de los derechos de los animales en la medida en que los animales son lo que él llama sujetos de una vida. O sea, básicamente lo que está diciendo Tom Regan es, Kant pensaba que los animales no podían tener proyecto vital, proyecto de vida, como lo estoy llamando aquí, no podían ser fines, pero yo creo que sí, eso es lo que dice Tom Regan. ¿Por qué? Porque para los animales la vida puede ir mejor o peor, porque los animales tienen deseos, tienen memoria, tienen percepción, tienen intencionalidad, en fin, tienen intenciones. Entonces, efectivamente, sí se puede elaborar una suerte de proyecto vital. El animal puede negarse a ser explotado, de hecho muchas veces lo vemos, ¿no? En las dinámicas de experimentación animal son muy populares los videos que muestran cómo los animales se resisten y Tom Regan diría, ahí hay una intencionalidad, ahí hay deseos, ahí hay un proyecto. ¿Cómo vamos a tratar como un mero medio a ese ser que es sujeto de una vida y que por lo tanto tiene, como diría Kant, valor inherente? Le debemos justicia a ese ser. Entonces, fíjense, aquí ya la cuestión empieza a ser una cuestión mucho más política, aunque sigue siendo ética, por supuesto. Entonces, yo creo que en Tom Regan podríamos hablar de una teoría jurídica con dimensiones éticas. Una teoría jurídica con dimensiones éticas, que está en relación con su rechazo a las relaciones que podríamos llamar esclavistas o de esclavitud, con relación a ciertos sujetos que se tratan como objetos, que esa es una particularidad de lo que estos autores y autoras llaman esclavitud animal. Cuando yo esclavizo a alguien, cuando lo trato como mero objeto y no como sujeto, cuando lo trato como una propiedad. Entonces Tom Regan dice hay que tratar a los animales como sujetos, particularmente como lo que llama sujetos de una vida. Pero luego aparece en el escenario Gary Franchot. Y lo que este autor plantea, o lo que pasa con este autor, no es baladí, es fundamental. Lo que pasa con este autor, yo creo, es que nacen los principales referentes del movimiento abolicionista de liberación animal, o por lo menos él los explicita. Los principales puntos de lo que se puede denominar el movimiento abolicionista de liberación animal. Bueno, en primer lugar, Franchoni elimina el problema del fundamento. Dice aquí nos tenemos que interesar por los seres sintientes. Fin. No pone eso en discusión ya. Nos vamos a ocupar de los seres sintientes. Ningún ser sintiente puede ser esclavizado. Todos los seres sintientes tienen valor inherente, tienen dignidad, tienen derechos. Y por lo tanto tienen derecho a la vida, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la integridad física. Que todas esas son básicamente protecciones contra la explotación, protecciones pues, para que los animales no puedan ser asesinados, dañados, etcétera, etcétera. Son lo que luego Donaldson y Kimlicka llaman derechos sobre todo negativos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cómo parar la matanza masiva de animales, por ejemplo animales domésticos. ¿Cómo frenamos eso? ¿Cómo frenamos esa matanza? Pues claro, si los animales ya no pueden ser propiedad, si tienen derecho a la vida, a la libertad, etcétera, etcétera, pues se tiene que detener
esa matanza obligatoriamente. Pero, ojo, es una cuestión negativa, es como frenar el daño hacia. Son derechos en ese sentido tremendamente negativos, entre comillas. Y con Gary Francione además aparece una distinción crucial para el movimiento de liberación animal, que es la distinción entre el abolicionismo y el bienestarismo. Gary Francione dice: los abolicionistas son los que nos planteamos el finalizar el estatus de cosa de los animales y por lo tanto sus relaciones en modo esclavista, las relaciones de explotación, de dominación, etcétera, etcétera. Entonces se acaba el estatuto de cosa. A eso le apunta la liberación animal, a eso le apunta el movimiento abolicionista. Los animales no pueden ser propiedades, no pueden ser cosas. Y esto es tremendamente interesante para las discusiones actuales sobre el estatus de los animales, porque, ojo, creo que aquí en México se está discutiendo actualmente sobre el problema de la sintiencia, ¿no? Si se reconoce o no la sintiencia de los animales como seres sintientes, que pueden sentir placer, dolor, etcétera, etcétera. Porque, pues supongo, entonces aparecen, por ejemplo, en el Código Civil como cosas. Algo similar ya pasó en Colombia. En Colombia se reconoció efectivamente que los animales, todos los animales son seres sintientes. Son seres sintientes, pero eso no cambió prácticamente nada. ¿Por qué no cambió nada? Porque son seres sintientes que aún siguen siendo propiedades, que aún siguen siendo cosas. Entonces, para Francione no basta con el reconocimiento de la sintiencia. El reconocimiento de la sintiencia está ligado a la abolición del estatus de propiedad de los animales. Y a lo que le tenemos que apuntar, de acuerdo con esta corriente abolicionista, es abolir el estatus de propiedad. El estatus de propiedad. Que yo pueda poseer un animal, comprarlo, venderlo, usarlo, etcétera, etcétera. Eso a nivel legal. Y eso, por supuesto, plantea continuidades explícitas con movimientos abolicionistas en términos humanos, ¿no? La abolición de la esclavitud en gran medida tiene que ver con eso, la abolición de la esclavitud humana. Mientras que las corrientes bienestaristas, dice Gary Francione, las corrientes bienestaristas simplemente intentan morigerar esas condiciones de esclavitud, hacerlas más amables, pero no le apuntan a su abolición. Entonces tenemos que plantear un movimiento animalista fuerte, abolicionista, que echa abajo el estatus de propiedad de los animales. Y finalmente hay una apuesta también muy fuerte en Francione, que es la apuesta por el veganismo. Tenemos que llevar a cabo formas de vida, modos de vida veganos, es decir, formas de vida que no avalen la explotación animal, que no la avalen ni por la vía de lo que comemos, ni cómo nos vestimos, usar cuero, por ejemplo, sería una expresión de la esclavitud animal, en fin. Entonces, el veganismo es apenas un mínimo moral, dice Gary Francione, en relación con esta lucha política por la abolición de la esclavitud animal. Es un mínimo moral. Simplemente implica llevar a cabo una vida coherente, con unos mínimos. Luego aparecerán, estoy planteando las cosas de manera muy lineal, esto no es tan lineal como parece, pero es más una cuestión expositiva, pedagógica. Luego aparecen nombres como el de Martha Nussbaum y el de Donaldson y Kim Lika. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que, bueno, ya hemos visto que no solo hacemos ética con implicaciones jurídico-políticas, como en Singer, no solo pensamos la cuestión de los derechos, no solo cuestionamos todo el estatuto de cosa del animal y apelamos a un gran movimiento masivo de liberación animal, sino que ahora empezamos a pensar derechos positivos. Y eso ocurre, creería yo, con autoras como Martha Nussbaum y Donaldson y Kim Lika. Se empiezan a pensar derechos en términos positivos, ¿Qué es lo que le conviene al florecimiento, al potenciamiento de un animal o de un conjunto de animales? La preocupación no es solo cómo parar la matanza, la preocupación no es solo por defender la integridad física, la preocupación es aquí por dar una vida buena, una vida agradable. ¿Qué sería una vida buena para un animal? Preguntaría, por ejemplo, Martha Nussbaum. Y ahí aparece justamente la idea que les comenté de corte aristotélico,
que tiene también algo de kantiano, pero bueno, eso no lo voy a discutir aquí en profundidad. La idea de que cada individuo de una especie debe poder florecer como el tipo de ser que es decir, acorde con lo que se supone que es el florecimiento para su especie. Un caballo debe poder florecer como caballo, una gallina debe poder florecer como la gallina, y tenemos que garantizar lo necesario para que esos seres florezcan, para que esos seres se desarrollen. Entonces, en Martha Nussbaum hay un desplazamiento también muy importante de no pensar solo a los animales como individuos concretos que pueden ser dañados y que necesitan ser defendidos mediante derechos, sino que en Martha Nussbaum aparece de una u otra manera una idea de lo colectivo, ¿no? El animal no solo importa como individuo, importa también en relación con la especie a la que pertenece y en una sociedad concreta. Esto es algo interesantísimo, porque ojo, estamos hablando de una corriente de raigambre liberal, que como buenos liberales han privilegiado sobre todo la existencia individual, los derechos individuales. Con Martha Nussbaum se piensa sobre todo la especie, no solo el individuo, sino el individuo en relación con una especie y con una comunidad en la que vive esa especie. Ahora, yo creo que esto explota definitivamente ya con Donaldson y Kymlicka. Donaldson y Kymlicka nos proponen abiertamente una teoría política de los derechos de los animales, una teoría política. De hecho, su famoso libro Zoópolis, a esto hacía referencia el título de la presentación en parte, su famoso libro Zoópolis, tiene como subtítulo hacia o por una teoría política justamente de los derechos de los animales. Yo tengo una edición española que tiene como subtítulo Una revolución animalista, Zoópolis, una revolución animalista. Yo creo que es bueno traducir el subtítulo, no inventarse el subtítulo, sino traducirlo. Aquí lo que hay es una teoría política de los derechos de los animales, una teoría política. Para mí es importante porque como hemos visto, yo llamo la atención sobre este desplazamiento hacia lo político, o lo jurídico-político con dimensiones éticas, y no simplemente lo ético con consecuencias políticas. Entonces, con Donaldson y Kymlicka ya tenemos una teoría política como tal, una teoría política, que eso es algo, si ustedes se ponen a pensarlo, es algo brutal. Nunca antes se había hecho en esta tradición teoría política que considera a los animales como miembros reales de la comunidad. Aquí eso pasa, eso acontece, eso es lo que intentan pensar Donaldson y Kymlicka. Y por lo tanto, intentan no solo pensar en la cuestión de los derechos de los animales, sino en la cuestión de la ciudadanía. ¿Los animales pueden o no ser ciudadanos? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes son cuasi ciudadanos? ¿Quiénes son miembros de otras comunidades que debemos simplemente respetar porque son soberanos? Esas son cuestiones de teoría política que los otros autores no han abordado y que estos autores empiezan a abordar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay afinidades tremendas con la tradición materialista. La tradición materialista justamente intentaba hace rato pensar ese tipo de cosas. Los animales como miembros activos de una comunidad. Los cuerpos en relación con otros cuerpos, el devenir animal, la comodificación, etcétera, etcétera. Aquí en la tradición liberal empieza a aparecer con fuerza y por eso es que yo creo que se pueden establecer vínculos, resonancias muy fuertes entre ambas tradiciones, sin que sean lo mismo, por supuesto, porque no son para nada lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de Donaldson y Kymlicka? Donaldson y Kymlicka tienen como punto de partida que hay efectivamente derechos universales e invulnerables para los animales, y en eso estarían de acuerdo, por ejemplo, con Gary Frenchon. Hay derechos de los animales, ese es el punto de partida. Derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física como mínimo, ¿no? Derechos básicos invulnerables. Y esos derechos básicos tienen como fundamento la sintiencia. ¿Por qué? Porque para Donaldson y Kymlicka, el que un ser pueda sentir es equivalente a que tenga una experiencia subjetiva, a que sea un sujeto.
y por lo tanto parece ser la vida puede ir mejor o peor. Ya hemos visto de dónde viene todo esto. Tom Brigham, Franchon, eso estaba ahí en el ambiente, en esta tradición. Entonces Donaldson y Química parten de ahí, no cuestionan estos presupuestos. Pero además introducen una cuestión fundamental, y es la idea de que los sujetos están siempre en relaciones materiales concretas, y los sujetos en esas relaciones materiales concretas siempre tienen una libertad, que es una libertad dependiente o interdependiente. De nuevo, esto para la tradición liberal es algo brutal, es algo interesantísimo. Y los acerca a Donaldson y a Química un poco por ejemplo a Spinoza, lo que veíamos sobre Spinoza, decir Guattari, Harari, ¿no? Mi actividad depende de, no es que unos sean activos y otros pasivos. Yo puedo actuar en la medida en que existo con otros y otros. Y Donaldson y Química se refieren, para pensar estos problemas, recurrentemente a las teorías sobre la condición de discapacidad. ¿Qué dicen las teorías de la condición sobre la condición o en torno a la condición de discapacidad? Nos dicen, en realidad no hay discapacitados. Los discapacitados no existen. Existen sujetos en condiciones que los discapacitan, en condiciones de discapacidad. Si yo llego a un edificio en silla de ruedas y ese edificio no tiene ascensor, entonces yo tengo una discapacidad porque no puedo subir. Pero si ese edificio sí tiene ascensor, desaparece la discapacidad y yo autónomamente, ojo con esto, autónomamente puedo subir, pero autónomamente en relación con unas condiciones materiales. Y en eso insisten todo el tiempo Donaldson y Química, y repito, esto los acerca a la tradición materialista. La actividad no se opone a la dependencia, la independencia no se opone, perdón, la actividad no se opone a la pasividad, la independencia no se opone a la dependencia. Hay una relación constitutiva entre ambas cosas todo el tiempo. Existimos siempre en relación con. Y justamente a partir de esto es que Donaldson y Química critican fuertemente a Martha Nussbaum. Voy a leerles un fragmento de Zoópolis en torno a este tema. Primero sobre la cuestión de la dependencia, interdependencia, independencia, etcétera, etcétera. Dicen lo siguiente Donaldson y Química. La dependencia, de acuerdo con este punto de vista más rico, el que ellos han venido elaborando, no es lo opuesto binario de la independencia. Antes bien, reconocer nuestra inevitable dependencia o interdependencia es una condición previa para defender la capacidad de la gente de expresar sus preferencias, desarrollar aptitudes y tomar decisiones. La dependencia en sí misma no implica una pérdida de dignidad. Repito, la dependencia en sí misma no implica una pérdida de dignidad. Lo que sí implica pérdida de dignidad, sin duda, es nuestra forma de responder a la dependencia. Si despreciamos la dependencia tildándola de una suerte de debilidad, cuando un perro toque con la pata su tazón de comida o nos dé un empujoncito cariñoso para recordarnos que es hora del paseo, veremos en él un afán por congraciarse o servilismo, ¿no? El perro nos dice quiero comer, entonces bajo el modelo clásico diríamos ese perro no puede comer por sí solo, tenemos que darle de comer, es dependiente. Ese sería el modelo clásico. Sin embargo, si no consideramos la dependencia como algo indigno per se, veremos al perro como un individuo capaz, que sabe lo que quiere y cómo comunicarse para conseguirlo. Entonces el perro sí está actuando, no está siendo meramente dependiente, pasivo. Solo que su actuación está siempre en relación con unas condiciones. Veremos al perro como un individuo capaz, que sabe lo que quiere y cómo comunicarse para conseguirlo, como alguien con potencial para una actividad, unas preferencias y una elección. Entonces, eso sobre el problema de la dependencia. Ahora la crítica de Martha Nussbaum, porque ya decíamos, Martha Nussbaum, hay un quiebre en Martha Nussbaum que ya no pensamos simplemente en individuos, sino en los individuos en relación con una especie, ¿cierto? Entonces se abre una dimensión de una otra forma colectiva y como miembros también de una sociedad.
Pero Donaldson y Quimbica dicen, eso no basta, y le hacen una crítica justamente a Martha Nussbaum, porque, y esto es también tremendamente materialista en Donaldson y Quimbica, ellos dicen, ¿qué es eso de pertenecer a una especie en abstracto? Lo que vemos concretamente es que hay sujetos, sean animales, humanos o no humanos, en relaciones específicas, en relaciones singulares e interespecíficas. No vemos especies aisladas. ¿No es acaso ese modelo de pensar la especie en abstracto, la norma de especie, como dice Martha Nussbaum, en abstracto, y un individuo que tenga que llegar a esa norma, no es algo tremendamente inmaterial, irreal? Eso es algo que llegan a preguntarse Donaldson y Quimbica. Las especies no existen. En última, lo que están diciendo, las especies no existen. Existen formas de vida singulares en relación con. O sea, las especies como esas entidades autónomas, ¿no?, ensimismadas, eso no existe. Pero Martha Nussbaum tiene la necesidad de eso para su teoría, su teoría de la justicia animal. Entonces vamos a ver cuál es específicamente la crítica. Dice, si bien esta postura ayuda a defender un importante conjunto de derechos para las personas con discapacidades, resulta demasiado rígida. Aquí se están refiriendo a la misma teoría de Nussbaum, pero en relación con las personas con discapacidades. Lo voy a leer y luego lo comento. Y posiblemente cruel en su cegar ante las capacidades e intereses individuales. En lugar de dedicar un sinfín de horas a tratar de aprender En lugar de dedicar un sinfín de horas a tratar de aprender los entresijos de la interacción social humana, una persona quejada de un trastorno grave del espectro autista, por ejemplo, podría obtener más felicidad y satisfacción en su interacción con perros, caballos o pollos, con los que sea capaz de comunicarse de manera más intuitiva y satisfactoria. Imponer niveles de referencia para los individuos en función de una norma de especie en lugar de sus capacidades y preferencias reales puede condenarlos a la frustración y el fracaso. ¿Qué nos están diciendo aquí Donaldson y Quimbica? Nos están diciendo muchas personas que tienen trastornos cognitivos graves podrían desplegar mejor su potencia vital estando con no humanos. Eso les puede convenir más a ellos. Con perros, por ejemplo, caballos, dicen aquí en el texto. Medirlos con relación a la norma de su especie, como seres que tienen que llegar a ser, que pues es justamente despreciar lo que puede ser su vida materialmente situada, concreta, en relación con. Entonces esa es una de las críticas que hacen Donaldson y Quimbica al esquema de Nussbaum. Es un esquema que sigue siendo tremendamente abstracto, que desprecia las relaciones concretas entre especies concretas, situadas. Y en ese sentido dicen más adelante, pensemos en el caso de una cría de chimpancé, huérfana y herida en la naturaleza, a la que adoptan unos animales de la que es bastante improbable debido a sus lesiones y a la socialización que pueda volver a la vida del chimpancé salvaje. El concepto apropiado de prosperidad para este animal no es una lista de capacidades para los chimpancés como especie. Es una lista de capacidades para este chimpancé en concreto, que vivirá sobre todo en compañía de humanos. Para él, aprender los rudimentos del lenguaje humano y otros varios aspectos de la cultura humana, lejos de ser una floritura, podría ser esencial para prosperar y para funcionar y avanzar en su entorno. Eso es fundamental, ¿no? Para este chimpancé que ya está destinado a convivir con humanos y que no va a convivir muy bien con otros chimpancés, pues lo que significa potenciar su vida para ese chimpancé es algo muy diferente a lo que exigiría una supuesta norma de especie abstracta, propiamente chimpancé. Aquí quizás lo más conveniente es que aprenda un lenguaje de señas para comunicarse de manera más efectiva con humanos. Eso le convendría más. Somos miembros de sociedades y las dos cosas no tienen por qué solaparse. Una teoría de la justicia debe tener en cuenta nuestro contexto social, no solo nuestra pertenencia a una especie. Condiciones materiales, normalmente.
Del mismo modo, las diferencias con respecto a la norma no son necesariamente discapacidades cuyo remedio sea tratar de reproducir la norma. Una variación concreta también puede conllevar capacidades diferentes o incluso superiores. Es decir, todo lo que no tiende a la norma no tiene por qué ser negativo, puede ser incluso un avance evolutivo, lo que nos dicen Donaldson y Kim, una ventaja. Una variación concreta también puede conllevar capacidades diferentes o incluso superiores. ¿Por qué la justicia no habría de atender a esas capacidades únicas en lugar de encorsetar a los individuos en función de una norma de la especie? Esta, de hecho, es una crítica habitual al planteamiento de Nussbaum dentro del campo de los estudios sobre la discapacidad. Entonces, palabras más, palabras menos, quiebre fundamental de Donaldson y Kim piensan al sujeto en términos de sus relaciones concretas y construyen teoría política en relación con ese hecho. Y eso permite que ambas tradiciones, materialista y liberal, se acerquen. Y es justamente por eso que ellos no solo hablan de derechos negativos, sino de derechos y deberes específicos en relación con esto. Soberanía para los animales salvajes, dicen Donaldson y Kim, para los animales salvajes tenemos que sencillamente evitar colonizarlos, evitar invadirlos, dejarlos que se rijan por sus normas. O sea, Donaldson y Kim parten del hecho de que los animales salvajes tienen normas sociales, son seres sociales. Bueno, depende de qué tipo de animales sean, etcétera, etcétera. Hay una variación increíble. Pero en principio hay otras comunidades, otras formas de vida y debemos respetarlas. No debemos invadirlas, colonizarlas simplemente por una supuesta superioridad humana o algo así, en fin. Entonces hay un modelo de soberanía para los que ellos llaman animales salvajes, que aquí salvaje se refiere sobre todo al animal que sencillamente no convive cotidianamente con nosotros. Un animal que está relativamente aislado. Ahora, habría que ver cómo opera esto en sociedades también muy específicas, por ejemplo en comunidades indígenas. Que Donaldson y Kim también abordan este tema porque Kim viene de una tradición de pensar el problema del multiculturalismo. Entonces tenemos soberanía para los animales salvajes, cuasi ciudadanía para ciertos animales liminales, que no son animales que pertenecen propiamente a la comunidad, pero que tampoco son en sentido estricto salvajes, por ejemplo pájaros, determinados pájaros, en fin. No voy a detenerme en esto porque se me acaba ya el tiempo. Y en lo que sí me voy a detener sobre todo es en la cuestión de la ciudadanía para los animales domésticos. Aquí Donaldson y Kim hacen algo bastante interesante y es lo siguiente. Ellos afirman la domesticidad se ha solido entender como una relación, básicamente la relación de domesticación se ha solido entender fundamentalmente como una relación de esclavitud o de dominación, de servilismo, ¿no? Un animal doméstico es justamente un animal que responde a los fines humanos. Así es que se ha solido entender la domesticidad. La vaca lechera, para que dé leche; el ganado de carnes, para que dé carne; la gallina ponedora, para que ponga huevos. Y para eso se domestica a los animales, para ponerlos al servicio de los seres humanos. Entonces Donaldson y Kim dicen, efectivamente esas relaciones acontecen en nuestras sociedades actuales, pero no tienen por qué acontecer de esa forma. Podemos considerar a esos animales como animales parte de la comunidad en sentido estricto, en igualdad de condiciones, como ciudadanos propiamente dichos. ¿Y eso qué implica? Implica, por supuesto, Donaldson y Kim hablan de 9 ámbitos en donde eso se podría ver reflejado. Por ejemplo, en el tema de la socialización básica. Recordemos que aquí ya hay una teoría política positiva, una cuestión positiva, no simplemente derechos negativos. Entonces, ¿cómo la ciudadanía estaría en relación con este problema de la socialización básica? Es necesario, dicen Donaldson y Kim, transmitir las habilidades y los conocimientos necesarios para que los animales se puedan convertir en miembros adecuados de la comunidad. Por ejemplo, un perro debe recibir una educación adecuada para que viva en sociedad. Un perro no puede andar mordiendo a cualquiera.
Pero tenemos que brindar esa educación adecuada sin que sea una relación de dominación, sin que sea una relación de explotación. Ese es uno de los, sin que se convierta, como está en la diapositiva, en mero adiestramiento para el trabajo, que es lo que ocurre actualmente, o lo que tiende a ocurrir actualmente. También estaría la cuestión de la libertad de movimiento y del uso compartido, del uso compartido del espacio público, y aquí voy a leer unos fragmentos muy específicos. Es bastante interesante pues, leerlo directamente. Sobre eso dice lo siguiente. En el caso humano podemos ver tres principios básicos respecto a la libertad de movimiento y el uso compartido del espacio público. Primero, una presunción muy arraigada contra toda forma de restricción o confinamiento, excepto en casos en los que una persona supone una amenaza demostrable para sí misma o las libertades básicas de otros. No se puede encerrar, no se puede confinar a nadie, simplemente porque sí. Tiene que ser ya una amenaza muy grave para que algo así acontezca. Eso para los seres humanos. Segundo, un derecho positivo a la movilidad suficiente, que proporciona acceso a un abanico adecuado de opciones necesarias para llevar a cabo una vida próspera. Es necesario no solo no ser confinado, sino poder moverse libremente, y para eso hay que tener la infraestructura necesaria para que uno se pueda mover libremente. ¿Las ciudades están diseñadas, por ejemplo, para el movimiento de los perros? No. Para Donaldson y Química habría que rediseñar las ciudades. Tercero, oposición a las restricciones a la movilidad, incluso aunque dejen suficientes opciones a las personas, si a. se adoptan con el fin de secundar una ciudadanía de segunda o subordinada, por ejemplo la segregación de las personas negras en los Estados Unidos con las leyes de Jim Crow, o b. han surgido sin querer porque sencillamente no se tuvo en cuenta determinados grupos al diseñar el acceso a ciertos espacios y lugares, por ejemplo, el acceso para personas con discapacidades. Estas restricciones son incompatibles con reconocer la pertenencia plena de todos los individuos a la comunidad. Donaldson y Química dicen, hay muchas restricciones de los animales domésticos en términos de su ingreso a espacios que son simplemente arbitrarias. ¿No? Simplemente la gente no está cómoda en un restaurante si hay un perro, por ejemplo. No porque el perro sea una amenaza, no porque el perro implique algún inconveniente en términos de la salud pública, la salubridad, no. Sencillamente a veces es una cuestión de segregación. Es decir, a veces esa restricción a que el perro entre al espacio es simplemente un reflejo de que el perro es un no ciudadano, alguien que no merece derecho a la movilidad. Y lo que dicen además Donaldson y Química, que es tremendamente interesante en este punto, es los perros mismos muchas veces con su propia presencia contribuyen a modificar las normas. A veces sencillamente los perros entran a espacios, los seres humanos empiezan a convivir con los perros, se dan cuenta que no son ninguna amenaza y se modifican las normas. Donaldson y Química dicen, hay producción normativa, participación política de los perros, y eso es algo también tremendamente interesante, ¿no? Los perros no tienen necesariamente que ser representados, tutelados, aunque también eso es importante, ¿no? Así como por ejemplo una persona en condición de discapacidad que no pueda articular un argumento y defenderlo en un parlamento, pero que pueda comunicarse mediante dibujos, señales, y alguien lo pueda llevar al parlamento, ahí hay una suerte de independencia dependiente, como dicen Donaldson y Química. Eso puede ocurrir también con los perros. Pero no solo eso, sino que a su vez, repito, los perros mismos con su presencia corporal modifican normas y hacen normas. Hay producción de comunidad y normativa por parte de los animales no humanos. De nuevo, esto es un quiebre tremendamente fuerte en relación con toda la tradición liberal. También la ciudadanía implicaría deberes de protección, pues, protección frente al asesinato, los desastres naturales, etc. Está también la cuestión del uso de los productos animales, que no puedo ahondar aquí. El uso del trabajo animal, la atención o intervención médica,
Donaldson y Kimlicka dicen: actualmente la medicina veterinaria es una medicina que no tiene nada que ver con el potenciamiento de los animales, con el potenciamiento vital, todo lo contrario. La medicina veterinaria está adaptada a una sociedad tremendamente antropocéntrica, o configuraciones sociales antropocéntricas. Entonces tenemos que darle una vuelta a la medicina veterinaria y pensar en la veterinaria en función de los animales mismos. No simplemente para que podamos explotarlos mejor. Ustedes saben, muchos de los médicos veterinarios, la gran mayoría, cuando acaban sus carreras, pues salen a trabajar en granjas, no a fundar clínicas para la atención de los animales porque aman a los animales. En fin, también está la cuestión del sexo y la reproducción. Otro quiebre importantísimo que hacen Donaldson y Kimlicka. Dicen: los animales deberían tener la oportunidad de formar una familia si muestran inclinación hacia ello, e incluso deberíamos protegerlos contra la violación. Y aquí esto sí lo quiero leer, perdón que me esté alargando un poco, pero esta parte me parece muy interesante, no quisiera dejar pasarla. Dicen lo siguiente, Donaldson y Kimlicka, frente al problema de la violación y los básicamente derechos reproductivos que tendrían los animales. De nuevo, nos hallamos frente a cuestiones complicadas sobre la medida en que los animales ejercen la iniciativa a este respecto, al respecto de su vida sexual. En The Hidden Life of Dogs, la vida oculta de los perros, Elizabeth Marshall Thomas describe dos situaciones sorprendentemente distintas. En una, sus perros María y Misha, una pareja muy unida y afectuosa, obtienen evidente placer y satisfacción mutua en el acto sexual y del embarazo y cachorros resultantes. Ese es un caso. Es satisfacción mutua en el acto sexual y conformación de una cierta familia. Por otro lado, su perra Viva se queda traumatizada después de que un perro macho desconocido salte la valla del patio y la viole, y acaba siendo una madre asustada e insegura. La primera situación podría ser un ejemplo de perros que viven en un contexto seguro y tienen la oportunidad de ejercer una actividad responsable. La participación humana desempeña un papel fundamental en la creación de condiciones adecuadas para tal actividad, al facilitar un entorno estable y seguro en el que los perros pueden elegir un compañero mientras se los protege de las iniciativas sexuales no deseadas. Esto también me parece un quiebre brutal. ¿Quién piensa la violación en animales no humanos? Absolutamente nadie. Aquí el derecho de ciudadanía implicaría también protecciones contra la violación y derechos sexuales y reproductivos para los animales. Que bueno, que ni siquiera se cumplen para las mujeres. Esto es algo fuerte, ¿no? Ni siquiera para las mujeres se cumplen hoy en día, pero bueno, Donaldson y Kimlicka van más allá. Y también está lo que les comentaba, bueno, de las dietas de los animales domésticos, de si toda la discusión de si los animales domésticos entonces podrían o no consumir a otros animales, consumir carne, o debe respetar su vida, su integridad. En fin, no puedo ahora profundizar en eso. Y el problema de la representación política, que es otro problema aquí que se aborda en Zoópolis. Y ya para terminar, yo diría que, bueno, ¿a qué obedece la otra parte del título? Ya vimos por qué Zoópolis, la importancia de Zoópolis en la tradición liberal que permite establecer resonancias con la tradición materialista, pero por qué el planeta de los simios. Básicamente, yo tengo un librito que es casi que un panfleto, un libro-panfleto, que está entre lo académico, lo no académico, la intervención política, la cultura popular, en fin, es una especie de monstruo, bastante corto. Lo escribí casi de manera paralela a lo que estaban escribiendo Donaldson y Kimlicka, y yo lo que intento presentar es la idea del planeta de los simios como una figuración, ¿no? a la manera de Donna Haraway, de un realismo especulativo, de una ciencia ficción, el planeta de los simios como justamente implicando formas de vida no especistas, ¿no? Otras formas de vida alternativas al especismo antropocéntrico. Pero yo redefino el especismo antropocéntrico tomando elementos de la tradición liberal,
pero conectándolos con la tradición materialista. Yo digo, el especismo consiste básicamente en un gran orden tecno-biofísico-social, es decir, en un orden donde intervienen elementos técnicos, biológicos, físicos y sociales en general, que es hoy en día un orden de escala global y que es un orden que produce y reproduce continuamente la dominación animal. Entonces, para mí el especismo no es una cuestión abstracta, no es una forma de discriminación abstracta, sino que es un orden material, un orden con dispositivos concretos, dispositivos justamente como las granjas industriales, los bioterios, los zoológicos, etcétera, etcétera. Saberes específicos que producen razas específicas, que producen ideas de especie específicas. Hay técnicas específicas también involucradas. Y por supuesto la producción de los animales mismos. Que se produzca un animal como doméstico y no como salvaje. Que se establezca una relación de poder con el doméstico diferente a la relación de poder con el salvaje. Todo eso es lo que tenemos que entender si queremos entender el especismo. Lo tenemos que entender como una cuestión material, no como una mera cuestión abstracta de discriminación. Y justamente aquí es donde veo que este planteamiento se acerca al planteamiento de Zoópolis, ¿no? En esta atención a lo que opera materialmente, las condiciones materiales. Y en ese sentido yo reconceptualizo la distinción entre abolicionismo y bienestarismo. Yo digo, es posible seguir hablando de abolicionismo, pero no a la manera de Gary Franchon. No se trata solo de que los animales dejen de tener el estatus de cosas. Una apuesta verdaderamente abolicionista es una apuesta que intenta comprender el especismo en tanto configuración material con dispositivos concretos, saberes concretos, técnicas concretas, etcétera, etcétera, y que intenta deshacer ese orden material, transformar ese orden material, que es una cosa mucho más compleja que la que propone Gary Franchon, que se queda a veces en el nivel jurídico, en ese sentido. Mientras que las apuestas bienestaristas no estarían cuestionando el orden especista como tal, sino simplemente trabajando dentro de ese orden especista. Ahora, ese orden especista cofunciona, está en cofuncionamiento con otros órdenes sociales, ¿no? El capitalismo, el racismo estructural, que tiene que ver con el problema de la colonialidad persistente, lógicas patriarcales, etcétera, etcétera. Todas estas relaciones sociales, materiales, se deben entender en cofuncionamiento. Y he intentado a lo largo de la presentación dar, como vislumbrar de qué manera podría ser eso, o en qué sentido se entiende eso. Y finalmente, el veganismo aquí es redefinido. ¿En qué sentido es redefinido? Inicialmente el veganismo era definido como una apuesta de configurar formas de vida alternativas a la esclavitud animal. Así era definido inicialmente, ya hace muchos años, o varios años. Yo intento definir el veganismo en primer lugar en términos plurales. No hay un solo veganismo, hay múltiples veganismos. ¿Por qué? Porque si el especismo no es una cuestión abstracta, sino un orden material complejo con dispositivos, entonces las prácticas políticas también son complejas, multisituadas, dispersas. Entonces no podría haber un solo veganismo, una sola idea de veganismo. Hay múltiples prácticas políticas que se despliegan de múltiples maneras y que no las podemos definir del todo. Entonces, resumo, los veganismos se entienden como conjuntos de prácticas ético-políticas multisituadas orientadas a la producción de formas de vida en donde participan humanos y no humanos y máquinas, en fin, alternativas y antagónicas al especismo, en tanto orden material. Y obviamente el veganismo así entendido, los veganismos, esta pluralidad de prácticas políticas le apuntan a una pluralidad de mundos tecnobiofísicos sociales, de mundos que van más allá del mundo uno que conocemos, que es el mundo del Estado, el capitalismo, la familia, occidentales, blancas, patriarcales, etcétera, etcétera, que en última redunda con el ideal de lo humano, el humano blanco, masculino, propietario, la forma de familia adecuada, el mundo uno que de una u otra forma se trata de imponer en todo el mundo. En ese sentido, obviamente, el veganismo, estas prácticas políticas veganas serían fundamentales a la hora de cuestionar el ideal normativo de humanidad, tal y como lo he descrito en relación con la tradición materialista. Es un ideal que en realidad nadie alcanza.
Y como conclusión, yo diría que la zoópolis de Donaldson y Kymlicka, sería una suerte de expresión de ese planeta de los simios, ¿no? Lo que nos describen, como ustedes vieron, Donaldson y Kymlicka son cosas que están aconteciendo, que podrían potenciarse, pero que ya se están desplegando, que están aquí, que configuran nuestro mundo y que están en tensión con, de una u otra forma, el especismo antropocéntrico como orden. Entonces, la zoópolis sería una expresión de lo que yo llamo el planeta de los simios como figuración, pero se muestra antagónica con el animalismo materialista, allí donde primero no cuestiona la existencia misma del mercado capitalista, el Estado y el patriarcado blancos y occidentales. Donaldson y Kymlicka no dicen una sola palabra sobre el modo de producción capitalista. No hay una comprensión compleja del capitalismo. No hay una comprensión compleja tampoco de la forma Estado como una forma histórica. No hay una comprensión compleja del patriarcado como formación social. Y yo creo que si dejar de hablar de eso es una vía para seguir reproduciendo esas formas sociales, ahí hay un límite. Ahí hay un límite de un antagonismo necesario. Donaldson y Kymlicka adoran, en todo caso, el Estado y la democracia liberal. No lo ponen en duda en el marco de un mercado capitalista. Yo creería que ahí hay un límite, un cierto punto de antagonismo, probablemente. Y por último, habría también un antagonismo allí donde se asumen fundamentos supuestamente autoevidentes para la acción ético-política, como por ejemplo la sintiencia. Yo no creo que las prácticas políticas abolicionistas, tal y como las acabo de definir, tengan que basarse necesariamente en la sintiencia, tengan que tener la sintiencia como centro ordenador. Creo que esa es simplemente una necesidad de ubicar, de hallar un fundamento último que nos tranquilice, que nos diga hasta aquí llevo las cosas, estos son ciudadanos, estos no son ciudadanos, las plantas no pueden ser ciudadanas porque no sienten, los animales sí porque sí sienten, es decir, es una cosa que nos tranquiliza profundamente, pero que es tremendamente arbitraria en últimas, que es algo que viene diciendo también Peter Singer hace muchos años. Peter Singer dice, pero con relación a los derechos, decir que los animales tienen derechos inherentes inviolables es evitar la complejidad, pensar la complejidad de las relaciones, de las situaciones. Yo lo digo no con relación a los derechos, porque creo que esos derechos son simplemente obtenidos de manera estratégica en luchas políticas, son producto de luchas políticas, pero lo digo con relación a la sintiencia. Si nosotros no necesitamos defender la sintiencia para defender digamos, para ser parte de esta tendencia o del movimiento de liberación animal, o llámelo como quieran, ¿no? Bueno, yo creo que dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias por escucharme durante tanto tiempo y espero que les haya resonado con algo.